Muy buenas noches, ¿cómo están hermanos, amigos, vecinos que nos acompañan? Muchas gracias por la apertura, Luchi. Cada coro, cada canción que podemos entonar nos llevan sin duda al testimonio de la obra de Jesucristo. Y después quisiera compartirles sobre el final para leer un antiguo himno que nos va a servir para comprender también un poco más lo que vamos a leer en esta noche. Les invito a que busquemos el Evangelio según Juan, el capítulo 18, por favor. Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Ustedes saben, y creo que es algo que se está repasando en Santa Elena y aquellos que están acercándose a escuchar la palabra de Dios, y ha sido así en cada inicio de obra nueva, en donde el gran desafío para aquellos que inician la obra es animar a las personas a que conozcan este libro, la Biblia, la palabra de Dios. A medida que van pasando el tiempo, que van pasando los meses y los años, y la palabra de Dios se va apoderando del corazón y del pensamiento de los que han aceptado a Cristo como Salvador, siempre nos queda la sensación de que es poco lo que sabemos y hay mucho más de lo que tenemos que aprender. Aún aquellos que tenemos un poco más de años de creyentes que otros, sin duda, miramos hacia atrás en el momento o en la fecha en que recordamos que aceptamos a Cristo como Salvador y nos damos cuenta de que cada vez que tratamos de medir cuánto uno conoce de la Escritura, siempre estamos en falta, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva la palabra de Dios es así, inmensa, eterna, es el pensamiento de Dios expresado en palabras para que lo podamos entender y para que lo podamos comprender y también compartir. Así ha sido desde un principio, ¿sí? La importancia de la palabra de Dios no surge después de que la Biblia se completó, sino que surge desde el principio, en donde surge desde la palabra de Dios para crear todas las cosas, pero también para hablarle al hombre, para hablarle al ser humano. A medida que vamos creciendo aprendemos que la Biblia hay que estudiarla. No solo hay que leerla, no solo hay que meditarla, también hay que estudiarla. Y gracias a que existen diversos métodos académicos, si se quiere, uno puede ir viendo y comprendiendo y estudiando la Biblia de diferentes maneras. Uno puede leer la Biblia y quizás libro por libro, uno puede aprender la Biblia tomando pasajes específicos, capítulos específicos, versículos específicos, pero una de las formas más interesantes de leer la Biblia, creo yo, es verla a través de sus personas, ¿sí? Podría decir personajes, pero cada vez que digo personaje tengo una lucha interna porque siento que un personaje es algo representado. Y en la Biblia no hay personas representadas, hay personas reales. Son personas reales. Estas personas que aparecen en la Escritura, conocidas sin duda de antemano en el conocimiento eterno de Dios, cada uno de ellos, cada una de ellas cumplió un rol específico, claro, y muchas veces rotundo en la historia. Y muchas veces la historia secular ha tenido que ir a la historia bíblica para verificar que aquello que se descubrió quizás en un yacimiento de restos arqueológicos tenía una íntima relación con lo que la Biblia decía. Entonces se dieron cuenta que en el cruce de los datos la Biblia siempre tiene la razón. En el pasaje que vamos a leer ahora, que no es tan extenso, aparece una persona importante según él en su época, una persona con poder según él en su época, una persona con autoridad y dominio según él y en su época. Y esa persona aparece en los evangelios y tiene un nombre o un nombre compuesto que para muchos es sinónimo, y ahí queda proverbialmente la expresión de lavarse las manos. ¿Quién será? Poncio Pilato. Es una expresión proverbial,
La Biblia está llena de expresiones que marcan frases que nos serviría a nosotros después para explicar diferentes situaciones. Entonces, cuando vemos que alguien se lava las manos, significa que alguien no se quiere hacer cargo de una responsabilidad implícita o de algo que le ha acontecido y que dijo, no, yo no, paso de largo, me pasa a mí, se lava las manos. Esta es la historia literal de alguien que se lavó las manos. Y es la historia un poquito resumida de quién fue Poncio Pilatos. Leemos el capítulo 18 desde el versículo 28, por favor, y dice lo siguiente. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, los judíos, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir en manos de impíos. El Señor ya lo había dicho antes. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Presten atención a todas las expresiones que tiene Pilato con respecto a su persona, a su figura. Ellos te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y el primer versículo del capítulo 19 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hasta aquí la lectura, después vamos a tener otros versículos. De los hosanas del Domingo de Ramos, del domingo anterior hasta esta fecha, habían pasado muchas cosas. El Señor ya había ingresado a Jerusalén, había sido proclamado rey, o al menos en el anhelo y el deseo de aquellos que lo vieron entrar por la puerta y en la ciudad. Tendían mantos, tendían palmas en su camino y exclamaban aquello de Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Fue reconocimiento implícito de que aquel que entraba no era un hombre común, era el hombre que había marcado la diferencia en todo lo que hacía y en todo lo que hablaba. Aquellos que le escuchaban decían, ningún hombre ha hablado como este, ningún otro tiene la doctrina o la enseñanza que este, porque ellos habían estado acostumbrados a escuchar a los diferentes maestros de Israel, quienes formaban su pensamiento y su enseñanza en virtud de lo que otros maestros habían dicho anteriormente. Hoy no es tan distinto de este estilo, ¿verdad? Porque nosotros vamos formando nuestro pensamiento crítico en virtud de lo que escuchamos o aprendemos de otras personas y tenemos que aprender o aprendemos a llegar a una conclusión. Pero en cuanto a temas fundamentales como la vida, como la muerte, como la eternidad, como el pecado, como el perdón, como la gracia, nadie jamás habló como habló el Señor Jesucristo. No hubo ninguno que expusiera en forma tan clara, en forma tan meridiana lo que significaban estas ideas, expresiones y experiencias humanas como el Señor Jesucristo lo hizo. Y no lo hacía despegándose de la
situación del ser humano en este sentido, porque de hecho él contemplaba la humanidad y cómo la veía, como hombres y mujeres pecadores necesitados de perdón, necesitados de salvación. Y aunque él no cometió pecado y no se halló pecado ni en su pensamiento, ni en su boca, ni en sus acciones, pero él nunca fue alguien que se manifestase ajeno al problema y a la necesidad del ser humano. Entonces este Jesús que fue alabado en la entrada a Jerusalén, días después, estaba siendo llevado preso a las autoridades civiles, en este caso las autoridades romanas. La traición de Judas, versículos anteriores, lo que habíamos leído, Pedro niega al Señor, el juicio del Señor Jesucristo, Anás interrogando al Señor, todo esto ya había pasado por su experiencia, que no lo tomaba por sorpresa, porque había dicho que para esto venía y esto iba a suceder. El juez de toda la tierra de pronto se encontraba con alguien delante de él que creía que tenía todo poder para juzgarlo a él. Ahora, Pilato estaba allí presente en aquel lugar. Lo llevaron de mañana, como era costumbre. Se sabe que todo el movimiento de Roma, especialmente en lo que tenía que ver con el gobierno y las tropas, comenzaban muy temprano por la mañana, se iban renovando las diferentes guardias, pero todo el movimiento político de gobierno comenzaba como a las 5 o 6 de la mañana, así que muy tempranito los judíos llevaron a Jesús y lo presentaron allí. Es interesante lo que dice Juan, y evidentemente lo hace de una manera risueña. Es una observación irónica, porque dice que lo llevaron y ellos no entraron al pretorio, es decir, al lugar donde estaban los gentiles, donde estaba el gobernador, donde estaban aquellos que lo iban a juzgar, porque dice, nosotros no podemos contaminarnos. La ley establecía que aún llegando a la fecha de la Pascua, ellos no podían tener contacto con ningún gentil de ningún tipo, mucho menos contacto físico, porque quedaban impuros ceremonialmente, entonces tenían que proceder a una serie de sacrificios u ofrendas y lavamientos para poder presentarse nuevamente puros y ofrecer su sacrificio y su ofrenda a Dios. Es irónico esto, totalmente irónico, porque no querían contaminarse para entrar y entregar a Jesús. Pero ya su conciencia, su corazón y su alma estaban contaminadas por el pecado a sabiendas que estaban desarrollando, porque como el Señor había dicho, con ojos no ven, con sus oídos no oyen. Y sin embargo, aquel que se había presentado como el Hijo de Dios delante de su pueblo, en primer lugar, los judíos, lo estaban rechazando. Y entonces tienen más fuerza aún las palabras de Juan, en el capítulo 1, cuando dice que el Señor Jesús, a lo suyo, a su tarea, y su tarea era en principio su pueblo, y la tarea era de salvación, dice, a lo suyo vino, pero los suyos, su pueblo, los suyos no le recibieron. Entonces aquello que fue señalado por Juan en su evangelio al principio, tiene su cumplimiento acá, a lo suyo vino, a su tarea, pero los suyos que lo tendrían que haber recibido, no lo quisieron recibir. Entonces, claro, era fácil declararse religioso en ese momento, es decir, nosotros no entramos, no queremos contaminarnos, no queremos entrar, pero la contaminación ya estaba en su corazón, ya estaba en su alma, estaban rechazando al autor de la vida, estaban rechazando a aquel que los había amado desde un principio y que los seguía amando aún en esta instancia, porque no nos olvidemos que un poquito de tiempo atrás el Señor Jesucristo sobre el monte y contemplando a Jerusalén, llora, y llora por su pueblo, los judíos, y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise recoger como la gallina recoge a sus polluelos. Y dice, y no quisiste. Es decir, que en toda esta actividad en contra de Jesucristo, de su propio pueblo, encontramos la religiosidad al extremo. Puedo cubrirme por fuera de una actitud religiosa. El problema siempre estuvo adentro. El problema siempre estuvo en el corazón. El problema siempre estuvo en ello, en esa decisión crucial de creer
o no creer en él. Y aún viendo, no quisieron creer, y aún escuchando, no quisieron creer. Y lo presentan a Pilato. Ellos necesitaban no contaminarse para así poder comer de la Pascua. La Pascua que representaba o recordaba al pueblo de Israel la gran liberación de los judíos cuando salieron de Egipto. Pero a la vez, esta representación tenía una ida y una vuelta. Esa ida era hacia la historia en el pasado, cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios y son librados del poder del enemigo de una forma inusual. Tenían que sacrificar un cordero macho de 1 año, sin defecto, y esa sangre tenía que ser puesta en el marco de la puerta, menos en el piso, y de esa manera ellos serían librados de la actividad de juicio y de muerte de parte de Dios hacia Egipto y hacia todos aquellos que no hiciesen de esta manera. Ese era el recuerdo de ida. Pero no se estaban dando cuenta que ese mandamiento o ese mandato, en principio hacia tantos siglos atrás, tendría cumplimiento dentro de pocas horas, cuando Cristo, el Cordero de Dios, ocupase nuestro lugar, ocupase el lugar de su pueblo, ocupase el lugar de cada hombre y mujer en esta tierra, muriendo allí en la cruz del Calvario. Aquello que ellos querían, de lo cual querían participar, que era la Pascua, en definitiva, era el testimonio más claro de que el cumplimiento estaba a pocas horas de su propia desobediencia y de su propia incredulidad. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y le respondieron y dijeron, a ver, Pilato, si este no fuera un malhechor no te lo traeríamos. Y entonces le dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Y los judíos sabían que a ellos no les estaba permitido dar muerte a nadie o ejecutar sentencias sobre ninguna persona. La forma habitual en que los judíos ejecutaban a la persona era por medio del apedreamiento. De hecho, el Señor Jesucristo tuvo a merced varias veces de ellos que lo quisieron apedrear. Y de una forma que no lo podemos explicar, dice que el Señor salía por en medio de ellos y nadie se atrevía a tocarlo. Es decir, que el Señor Jesucristo, si hubiese quedado absolutamente en la mano del pueblo de Israel o de los judíos de su época, a expensa de poder ejecutarlo, hacía rato que lo hubiesen apedreado y lo hubiesen matado. Pero no era su hora. Y él sabía que todavía estaba a la espera de la muerte más vergonzosa que podía experimentar cualquier persona en esta tierra. Vergonzosa en el sentido de la forma de la ejecución, la crucifixión, terrible, dolorosa, en agonía. Vergonzosa por la figura de un hombre semidesnudo, lastimado, azotado y a expensa de que el tiempo o los animales carroñeros hicieran su trabajo. Un hombre colgado en la cruz podía durar horas, semanas, colgado en ese lugar esperando la muerte. Y el Señor sabía que esta muerte de apedreamiento no tenía absolutamente nada que ver con esta, porque esta muerte en la cruz era el cumplimiento de lo que la Escritura decían acerca de él, de lo que la Biblia decía acerca de él. Y que llegaría un momento también, o que llegará un momento en el futuro, en donde el mismo pueblo de Israel dice que mirarán al que traspasaron. Es decir, que la muerte de Cristo era necesaria, tanto por el cumplimiento de las Escrituras en el pasado, como el cumplimiento de las Escrituras en el futuro. Y llegará un momento para el pueblo de Israel en donde tendrán que contemplar a aquel al cual llevaron a la muerte en la cruz. Miren, Pilato había examinado personalmente al Señor Jesucristo. Y el testimonio de él sería válido en cualquier tribunal. Las palabras de Pilato tenían su propio peso, pero había un problema en Pilato y era su carácter. ¿Sí? Escuchamos en el día de ayer acerca de lo que significa el carácter, la importancia que tiene el carácter. Bueno, el gran problema de Pilato era su carácter, porque podía tener una autoridad que creía que era propia, y en realidad era delegada por un poder superior que era Roma. Había sido puesto por el emperador en ese lugar, y especialmente en Jerusalén, para
tratar de equilibrar las fuerzas, porque el pueblo judío no era fácil de domar. Constantemente, y especialmente en la época de la Pascua, había continuas revueltas, todos oponiéndose contra el poder de turno que los estaba sometiendo. Y entonces en ese tiempo el pretorio se establecía en Jerusalén. Normalmente no estaba allí, pero en ese tiempo, o sea, yo me establezco acá porque aquí viene la Pascua y se pone difícil la cosa. Entonces a partir de acá traemos los soldados y de acá desde dentro controlamos toda la situación. Pero por sobre esa autoridad de un emperador que puso a Pilato en ese lugar, había una autoridad superior. Y era la autoridad de parte de Dios. Ningún poder, ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dado de lo alto. Y esto se establece en todos los niveles y en todas las personas en este tiempo. Entonces nos encontramos con un hombre que dice esto, yo no encuentro en él absolutamente nada de qué acusarlo. Miren, la misma Escritura replica posteriormente esta idea. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 22. 1 Pedro 2, 22. Es un pasaje muy conocido. Pedro, el que versículos antes había negado al Señor, después de pasar por el proceso de la restauración, del perdón y de la restauración, escribe años después acerca de este Jesús que había muerto en la cruz también por él. Y en el capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Versículo 21, dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual, ¿sí? Pilatos dijo, no hallo ningún mal en él, no hay razón para acusarlo de nada. Y Pedro dice, el cual no hizo pecado, acción, ni se halló engaño en su boca, sus palabras, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro está dando una declaración magistral de lo que fue la persona del Señor Jesucristo y su impecabilidad como hombre aquí en la tierra, como nunca hubo y como nunca habrá. Ninguno como Él, ninguno como Él. Hebreos capítulo 7, vamos un poquito hacia atrás, versículo 26, el escritor a los Hebreos, presentando a Jesucristo como el sumo sacerdote, nos dice que este sumo sacerdote, Jesús, dice, nos convenía. Y uno puede preguntarse, ¿por qué me conviene Jesús en mi relación de todos los días? En primer lugar, porque Él es santo, apartado del mal. Él es inocente, sin capacidad de actuar en maldad. Él es sin mancha, nada de lo cual uno pueda señalar en cuanto a su carácter, su persona o sus obras. Apartado de los pecadores, en el sentido de no compartir actividad pecaminosa con los hombres, pero no en el sentido de que Él esté alejado de los hombres y mujeres pecadores que necesitamos de Dios, y Él es el que viene a nuestro lado para otorgarnos el perdón, en ese sentido. El Señor Jesucristo no es alguien ajeno que mira al pecador de lejos diciendo es una cosa que no tiene solución. No, el Señor Jesucristo se acerca a nuestro pecado, a nuestra maldad, a nuestra bajeza para sacarnos desde ese lugar. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí la idea tiene que ver con la comparación. Si hay algo que nos impacta es la inmensidad, la altura, la grandeza de los cielos. ¿Con qué lo podemos comparar al Señor Jesucristo? Bueno, si los cielos nos impactan, nos tendría que impactar mucho más la persona del Salvador, de Jesús, porque es mucho más grande que eso. De hecho, Él es el autor y Él es el creador.
que no tiene necesidad cada día, como los antiguos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo. Es decir, está desarrollando aquí el autor de los Hebreos que todo aquello que se hacía tenía que ver con la humanidad pecaminosa del hombre y que no se aplicaba en nada en el Señor Jesucristo. ¿Qué vio Pilatos en Jesús? ¿Qué vio en su mirada? ¿Qué vio en su porte? ¿Qué vio en su hombría? Porque yo no me imagino, permítanme un poquito imaginar la situación, no me imagino un Jesucristo vencido y derrotado delante de Pilato. Tampoco arrogante, pero sí firme en cuanto a la convicción, en cuanto a la tarea encomendada por el Padre, en cuanto al punto crucial en el que se encontraba, porque aún sabiendo que llegaba dentro de poco tiempo, dentro de pocas horas, a encontrarse en el momento más difícil, que era la muerte en una cruz, él ya había pasado por el tiempo de la rendición al Padre en el huerto de Getsemaní, y entonces él sabía que el lugar donde estaba era el lugar donde el Padre quería que estuviese. Entonces no me imagino a un Jesús derrotado, no me imagino a un Jesús abatido por las circunstancias, no, yo me imagino a un Señor Jesús firme, convincente. Por eso lo que nosotros podemos ver desde este lugar de la historia de la Escritura, ¿lo habrá visto Pilato también? ¿Habrá contemplado esto en él? Evidentemente algo vio Pilato en Jesús. Miren, el gran problema de Pilato tenía que ver con su carácter. Era un hombre que había sido puesto allí por el emperador de turno porque necesitaba dominar aquella zona. Y justo en el tiempo que le toca aparece la persona del Señor Jesucristo. Debe haber sido una piedra en el zapato sin duda para él, porque evidentemente que ante su cara se declara como el rey de los judíos, ya era un problema que lo sobrepasaba. Y entonces, aún entendiendo esto, y aún como se lee posteriormente, su esposa que se acerca para decirle: no tengas nada que ver con este hombre, porque he padecido mucho en sueños. Es decir, la esposa de Pilato evidentemente tuvo una mirada distinta acerca de la persona de Jesús y lo advierte, y Pilato siguió adelante. La tradición dice que, no recuerdo el nombre que se le da a la esposa de Pilato, pero esa es la tradición, y esto sucede especialmente en la iglesia ortodoxa, ¿sí? No en la iglesia católica, pero sí en la iglesia ortodoxa. Se dice que la esposa de Pilato se convierte al cristianismo posteriormente y que constantemente animó a su esposo a que se convirtiera a Cristo. De hecho, hay una fecha específica para San Poncio Pilato, 25 de junio, ¿sí? 25 de junio. Así que si les nace algún hijo de 25 de junio, no miren el almanaque, por favor, porque les va a aparecer el nombre y... No. Pero más allá de esto, Pilato tenía esto en su carácter: calculador, frío. La historia lo presenta como un hombre sanguinario, dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener su objetivo. Pero esta actividad o esta actitud que tuvo contra el pueblo finalmente le jugó mucho en contra. Porque 3 años después de que el Señor Jesucristo muriese en la cruz, fuese resucitado, ascendiera a los cielos y pusiese la base fundamental de lo que después sería su pueblo, su iglesia, ¿sí? Poncio Pilato es acusado por los mismos judíos por la crueldad que tenía, y el emperador en ese entonces, Calígula, lo saca de ese lugar y lo lleva al destierro, a lo que se conocía en ese entonces como la Galia, que no era solamente Francia, sino que incluía también la zona de Austria. Y hay una leyenda finalmente que habla de que hoy Poncio Pilato, una leyenda, tómenlo como una leyenda, pero para comprender lo que significa lavarse las manos, se dice que Poncio Pilato, y está en discusión si muere por muerte natural o si se suicida, no se sabe a ciencia cierta, pero dice que Poncio Pilato está en el infierno, arrodillado al lado de un río de sangre y constantemente tratando de lavarse las manos
y no lo puede hacer nunca más por toda la eternidad. Es una cuestión gráfica simplemente, que tiene su fuerza en su hecho. El hecho de haber tenido al autor de la vida delante de él, tener la posibilidad de creer en él, tener la posibilidad de tomar decisiones correctas y no hacerlo. No hacerlo. Cuando uno avanza en la Escritura, cuando uno va comprendiendo todo el plan de Dios con respecto a la salvación, entendemos que aunque aún Pilato tuvo esto como posibilidad en sus manos, había un plan establecido por Dios que sí o sí llevaba a Cristo hacia la cruz, porque no había otra forma en la cual podamos ser salvos. Pilato no halló ningún delito alguno en Jesús, pero tampoco creyó en él. Y saben, esta es una situación muy común en estos tiempos. Hay gente que es capaz de reconocer a Jesús como una persona digna, una persona noble, una persona inocente. Le presentás sin duda este pasaje y va a decir, sí, ¿sabe qué? Pilato se equivocó y Jesús era inocente. Pero incapaces de poner su corazón o su fe en aquel que estaba pasando por esta instancia. Hay personas que son capaces de señalar hechos, obras, situaciones, palabras, expresiones del Señor Jesucristo, pero es todo externo, porque detrás del conocimiento tiene que haber siempre un compromiso. El hecho de que la Iglesia comparta el Evangelio de Salvación vez tras vez, en estas reuniones de domingo, en el testimonio de Santa Elena, como el que nos toca como iglesia, en Pigüeña, personalmente, somos llamados a compartir nuestra fe en quien creemos, tiene este propósito, que aquellos que escuchen la historia de Jesús, que aquellos que comprendan su condición de hombres y mujeres pecadores, al confrontarse a la persona y a la obra de Cristo, tengan y deban tomar una decisión. Y en definitiva, toda la vida del Señor Jesucristo con relación a las personas se trató de esto. Se trató de esto, de tomar decisiones con relación a Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí presentes en esta hora nos ha sucedido exactamente igual. En algún punto nuestra vida se tuvo que confrontar. En algún momento nosotros tuvimos que hacer nuestras cuentas y sacar las conclusiones y llegar al mismo punto a donde muchos de los que estamos aquí llegamos. La verdad es que puedo saber mucho de Jesús, pero hay algo que me condena, y es que soy un pecador. Soy un hombre, soy una mujer que necesito del perdón de Dios, que entiendo finalmente que el pecado me puede llevar a una perdición eterna, pero para esto vino Jesús, para salvarnos. Aquel que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí en la expresión mundo pone precisamente tu nombre, tu apellido, o como te digan. Jesucristo vino a esto. Pilato lo tuvo delante de sus ojos y no quiso creer. El desarrollo de la historia de Pilato en las Escrituras es interesante. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13, es la última vez que se lo menciona. Uno puede creer de que la injerencia de Pilato con relación a la historia terminó allí en el hecho de la cruz. Sin embargo, no. En Hechos 3, Hechos 4, en Hechos 13, cada uno de aquellos que hablan acerca de la obra de Cristo referencian a Pilato. ¿Y saben cuál es la referencia? Pilato, quien lo entregó a muerte. Pilato, quien lo entregó a muerte. Pilato, quien lo entregó a muerte. Y en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, dice que guardes el mandamiento sin mancha, sin represión hasta la aparición. Le está diciendo a Timoteo, hubo un hombre que estuvo delante de un hombre que dijo que tenía poder. Y quedó para toda la eternidad su nombre, Poncio Pilato. Y delante de él estuvo alguien que tenía mucho más poder que él, pero no lo ejerció.
sino que se sometió a la voluntad del Padre, fue a la muerte y muerte de cruz, y le dijo a Pilato, esta autoridad que vos decís que tenés no te pertenece porque te la dio Dios. Y quedó su nombre registrado para siempre. Y Pablo lo utiliza como ejemplo para Timoteo, diciéndole, mirá Timoteo, quizás en algún momento tenga que estar enfrente de hombres que te acusen, que te quieran dañar, que mantenete firme. Porque hubo uno más grande que vos, que sin ser pecador, tuvo que estar frente de alguien que lo tuvo que juzgar. Y ese fue Poncio Pilato. Es la última referencia que encontramos en la Escritura acerca de él. La historia sigue, ¿verdad? Y todos conocemos. Hemos visto películas, hemos visto series, de todo con respecto a estas escenas. Y la definición final de Pilato es, yo no encuentro en él ningún delito. Verso 38. Salió otra vez a los judíos y les dijo a ellos, yo no hallo en él ningún delito. Pero vamos a tener esta artimaña legal. Vamos a tratar de salvarlo de esta forma. Ustedes tienen la costumbre de que en la fiesta le otorguemos misericordia a algún delincuente que ustedes crean que pueda salir de esta situación o de una condena. Y entonces sí, pusieron al Señor y a un hombre llamado Barrabás, un salteador, un ladrón. La idea del ladrón es salteador de camino o alguien que promovía la actividad delictiva. Y allí enfrente, mientras Pilato contemplaba toda la escena, quizás él pensaba que Jesús iba a ser salvado porque dijo, no hallo ningún mal, no encuentro ninguna condena, nada que lo pueda llevar a una condena, mucho menos de muerte. Y entonces en esa escena crucial es la escena de la elección por excelencia, de aquellos que teniendo el bien y el mal ante sus ojos, representados en dos personas, Jesucristo y Barrabás, dijeron, queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás. No a este, despectiva la expresión, no a este, sino a Barrabás. Y aclara perfectamente Juan, y Barrabás era ladrón, como para marcar la diferencia entre uno y otro. Jesús se presenta en esta noche exactamente igual para tu vida. ¿Qué es lo que compite en tu corazón fuertemente que no te permita creer en Él? ¿Qué es lo que compite en tu corazón tan fuerte que no te permite entregar tu vida a Él? Porque en definitiva se trata de eso, tomar una decisión. Miren, el infierno va a estar lleno de hombres y mujeres indecisos, absolutamente indecisos, que casi creyeron, casi pudieron tomar la decisión, casi, pero el casi, como dice un viejo himno, casi no te salva. Miren, se los leo, lo busqué acá, nunca lo canté, no sé, Osvaldo, ¿cantaste alguna vez? No, ¿no? ¿Adri? Lo va a enseñar Adriana entonces la semana que viene. Himno 119. Y le habla a aquellos que, como Pilato, se encontraron ante Jesucristo y se miraron ante un espejo en el cual Él no quiso mirar. Pero yo te animo que en esta noche puedas mirarte ante el espejo de la palabra y mirarte como Dios te ve. Pecador y necesitado. Pecador y perdido. Y pecador con la necesidad de ser salvo. Esa es la condición de todo hombre y mujer en esta tierra. Pero qué triste que es ver, o a mí me pasa, creo que a muchos de ustedes les pasa ver cuando vemos a personas que vienen una vez y otra vez y se van como llegaron, casi. Y la iglesia ora y la iglesia predica y la iglesia enseña y presenta a Jesucristo el Salvador de tu vida y te vas de este lugar casi salvo. Mirá, Himno 119 dice, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dice a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, con Cristo ven. Porque hoy es tiempo, pero mañana muy tarde pudiera ser. Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere, casi creyendo completamente, perdido es. No hay medias tintas en la salvación. No hay una salvación en el mientras tanto.
No hay salvación mientras voy viendo cómo manejo mi vida y veo más adelante cómo decido o qué desarrollo puedo tener. No existe. Por eso digo que tristemente, y esto es algo que nos tendría que golpear profundamente en el corazón como iglesia, el infierno estará lleno de hombres y mujeres casi salvos, casi. Pero le faltó ese plus, que es creer en Jesucristo, que no es poca cosa. Porque creer en Él hace la diferencia entre vida y muerte, salvación y salvación, vida eterna y muerte eterna, cielo e infierno, la casa del Padre y la condenación. Miren si no hace diferencia ese casi. Y te encontrás aquí en esta noche, quizás casi. ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta el ambiente? ¿Te gusta el trato de los hermanos de la iglesia? Y gracias a Dios que sea así, porque la iglesia también tiene que ser así. ¿Te gusta cómo te saludan? ¿Te gusta cómo te reciben? Pero te falta ese paso, ese casi, que hace la diferencia entre tu salvación y tu condenación. Para terminar, lo llevo a Apocalipsis capítulo 22. Pensaba en la clase de escuela dominical hoy a la mañana acerca de galardones y premios. ¿Recuerdan los que pudimos estar? Galardones y premios para los salvos, para los hijos de Dios. 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando de los creyentes, es verdad. Dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Se está presentando como lo excelente, lo excelso en este mundo. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más y utiliza una serie de palabras muy fuertes, de los que no podrán entrar. Dicen: más los perros estarán afuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora es interesante que Juan lo escriba en este punto. ¿Saben por qué? Porque ya anteriormente, en el capítulo 20, y hablando del juicio del gran trono blanco, en donde todo hombre y toda mujer no salvo comparecerá para ser condenado, pareciera que el tema termina ahí, ¿sí? Listo, no se hable más. Ya saben que aquel que no tiene a Cristo en su corazón va a ser condenado por toda la eternidad. Pero siempre cuando veo esta repetición del concepto, veo que la gracia se extiende, como diciendo: recuerden lo que vimos antes, que va a haber un trono blanco para el que no creyó. Y no tengo duda que Poncio Pilato va a estar en ese lugar. Va a estar en ese trono blanco. Y posteriormente dice: yo vengo, dice Jesús, traigo mi galardón, traigo mi premio para premiar a los hijos de Dios, lo traigo. Y va a haber un lugar maravilloso, pero recuerden, a ese lugar no entran, y comienza la descripción de lo que leímos recién. Poncio Pilato, como dice, cuenta la historia, incierta seguramente, muere 3 años y medio después. Si murió por muerte natural, si se suicidó, no lo sabemos. Hasta podríamos decir que es anecdótico, ¿verdad? Pero qué terrible la muerte de aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Qué terrible que es. Solo queda esta expectativa. Y entonces en esta noche tenés la gran posibilidad de rendir quizás tu orgullo, de rendir tu corazón, de rendir la lucha en tus pensamientos, de decir: sí, creo y pido perdón por mis pecados. Porque a través de la Biblia hoy tuve a Cristo ante mí y comprendí que Él murió por mí. Y no voy a hacer lo mismo que hizo Pilato. No voy a negar esta verdad. Voy a pedir perdón y voy a entregar mi vida para ser salvo. Quiera Dios que pueda ser así en esta noche. Que el Señor te bendiga.